La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Todos se pelean la silla que les deja mucha plata. En el norte 19:38 minutos de esta última jornada de la semana de informativo de cierre. Hoy salimos así totalmente de la agenda, como comentaba. Estamos escuchando una de las múltiples versiones que hay de La Cucaracha. Estos son el dueto Los Pajareros, pero si a alguien le gusta la música de esta época de México y que hable de la revolución, pone Revolución Mexicana canciones en un buscador y salen miles de canciones. La Revolución Mexicana ha dejado mucha bibliografía, muchas canciones, dos figuras que para mí son como emblemáticas, que tienen que ver con el personaje del día de hoy, que son Pancho Villa y Emiliano Zapata, como que las dos figuras revolucionarias más destacadas, que más han trascendido, sin ser, en mi caso, saber poquísimo de lo que es la Revolución Mexicana. Y mucho menos saber que hay un uruguayo que estuvo involucrado como corresponsal de guerra, como cronista de un diario mexicano, y cubrió este conflicto. Y hay una historia maravillosa allí que la cuenta Daniel Serafini, que es nuestro invitado de la noche de hoy y a quien le doy las gracias por venir. Gracias, Daniel. No, gracias a ti, Guillermo, gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia. Feliz de este trabajo sobre Humberto Strauss, un personaje totalmente desconocido. Exactamente, ahora te voy a preguntar cómo llegaste a él. Un libro editado por la Fundación de Cultura Universitaria, una edición hermosa. Vamos a ir mostrando algunas cosas, algunas fotos. Vamos a ir viendo la tapa, ya la van a ir mostrando nuestros compañeros, para aquellos que están viendo la transmisión en YouTube. Es de esos libros objeto que bueno, es un placer observarlo. Ya vamos a hablar también de la parte gráfica, pero presentemos a Daniel. Daniel es contador público, que trabaja en la industria del papel, así lo dice su currículum, y en un momento se le dio por meterse a escribir y meterse en la historia, a historiar. Sí, más que nada investigar. Todo esto, te cuento cortito, nació primero investigando mi familia, un poco ese afán que muchos tenemos de la genealogía, y empecé a encontrar historias y después esas capacidades de alguna forma que fui adquiriendo para investigar, las saqué de la caja familiar. Y bueno, y nacen estos personajes como Strauss. Bueno, de hecho, el libro lo contás ahí y se muestra, la idea te nace en dos postales que vos veías siempre en una familia. Caja de recuerdos, ¿no? Claro, son dos postales de 1904 que envía el protagonista, Humberto Strauss, a mi tío bisabuelo, Santos Retali, que fue el autor del himno Artigas, ese que cantamos de chico, el padre de nuestro Artigas, para darle un poco de tono histórico al hecho. Con la curiosidad que decía firmado H.L. Strauss. Y obviamente me llevó a buscar ese personaje. Yo al principio me asocié a los músicos europeos porque justo Santos era músico. Pero el perfecto que venía de ahí. Venía por ahí. Pero el perfecto español de las postales me daba la idea que podía ser alguien de Uruguay. Y fue ahí que encontré a un joven más o menos contemporáneo de él, apenas se llevaban 4 o 5 años, que era Humberto León Strauss. Bien, ahí en la solapa, cuando se habla se traza tu currículum, se habla de la microhistoria, ¿no? Claro. Se habla de que sos investigador de temas historiográficos con un enfoque en la microhistoria. ¿Cómo definís la microhistoria? La microhistoria son esas historias que están dentro de la gran historia. Uno puede estudiar los eventos de 1825. O no sé, la Revolución Francesa. La Revolución Mexicana es un gran evento. Pero de pronto estos personajes pequeños que hacen a la historia, esa es un poco la definición que le tomamos un poco a la microhistoria, digamos. ¿Y es un libro, qué lo consideras? ¿Es un libro de periodismo o es un libro de la Revolución Mexicana o es un libro del personaje que te permite contar la Revolución Mexicana? Claro, yo creo que primeramente es un libro biográfico que descubre el personaje. Es documentalista porque rescata mucho de esos documentos de época. También tiene esa cuota de aventura, porque es un personaje muy aventurero en un contexto de guerra como la Revolución Mexicana, y habla y nos presenta la Revolución Mexicana desde otra mirada,
tradicional, porque hoy tú mencionabas el hecho de Pancho Villa, Zapata, podemos mencionar a Madero, Carranza, muchos de esos grandes líderes, pero bueno, son los grandes personajes. Pero acá este libro de pronto va a marcar también esos personajes secundarios de la revolución que fueron tan importantes y dejaron su vida, o por su ideal, de alguna forma, que nos cuenta, nos va introduciendo esos personajes. Y de esas postales, ¿no? ¿Cómo empezaste a tirar de ese hilo y qué empezaste a encontrar? ¿Dónde te tuviste que mover para llegar a Humberto? Claro, ¿no? Lo primero que me llamó la atención que las postales venían desde Milán, Italia, en 1904. Buscando de pronto al personaje, cuando ya tenía el nombre, y casi al principio un poco googleándolo, buscándolo, me encuentro, digamos, no voy a spoilear mucho, pero en realidad este protagonista muere en la revolución, es dramática el libro en ese sentido, no en todos los cuentos de hadas. Su muerte fue muy significativa en esa época, al punto que fue una noticia al morir un periodista que dio la vuelta al orbe. Voy a dar un ejemplo. La portada es una ilustración que obtuve de un diario australiano de la época, que relata ese momento de la muerte de nuestro protagonista del libro. Y ahí, obviamente, me llevó qué pasó entre estas postales y esa muerte. Y ahí empezó así lo jugoso de la investigación, donde descubre un poco sus viajes, donde vivió al principio un pasaje previo por Europa de unos meses y se radica al inicio en Nueva York. Porque su padre, León Strauss, que fue un importante periodista italiano, que ejerció también aquí en Uruguay, ¿no? Sí, fue era el representante de la agencia Havas, la primera corresponsal internacional que hubo, que hoy es France Press, si no me equivoco. France Press, perdón. Que fue el representante de la agencia Havas, la primera agencia internacional, y traía las noticias y publicaba un diario que se llamaba El Hilo Eléctrico, que si los que estudiamos un poco en la Biblioteca Nacional y vemos, hoy están disponibles en internet, era del padre de él ese diario. Y bueno, en ese momento es contratado por el diario La Prensa de Buenos Aires para ser el corresponsal en Nueva York, encargarse, que estaban en las oficinas del New York Herald. Y él ahí sigue siguiendo los pasos de su padre, trabaja un breve tiempo en el New York Herald y se traslada a México. No sabemos los motivos, probablemente en busca de aventura, en busca de oportunidades laborales. Ahí conoce el amor. Conoce el amor y se casa. Se casa. Se instala y es nombrado cónsul uruguayo, ¿no? Sí. Carlos María de Pena, gran embajador uruguayo en la época de Valle, que fallece después en Washington, lo capta en un viaje a Ciudad de México porque detectó que este uruguayo tenía muchos vínculos políticos y comerciales. Porque además él se dedicaba a vender, inicialmente vendía avisos publicitarios. No era periodista tradicional, sino que trabajaba en un periódico vendiendo avisos publicitarios, pero lo capta por sus grandes vínculos. Y en especial en esos primeros años de la Revolución Mexicana, él era muy allegado a Sánchez Ascona, el secretario privado de Francisco Madero. Francisco Madero, para ubicar al público, es el primer presidente de la Revolución Mexicana. Después de Porfirio Díaz, ¿no? Claro, Porfirio Díaz es el que sacan, que es el dictador durante 30 años, pero el primer presidente que entra es Madero. Quiero hacer un paréntesis simple para los que lean el libro. Hay un apéndice al final que traza un buen raconto en fechas de esos 10 de cómo años. Se da ese proceso en la Revolución Mexicana. Sí, porque es muy complejo. Porque es complejo entenderlo, ¿no? Y en especial porque muchas veces hay personajes, voy a citar Pancho Villa, bien mencionado, que al principio era oficialista de Madero, claro. Era muy aliado a Madero. Cuando Madero es traicionado, él se vuelca hacia la revolución. De hecho, ahí hay una circunstancia que nuestro protagonista Humberto Strauss vive con Pancho Villa, Humberto Strauss informaba de los hechos de la guerra, de una batalla en la cual las tropas gubernistas no les había ido nada bien, habían perdido, y había mucha censura, él tenía que pasar por mucha censura, y alguien escribió algo, no él específicamente, que molestó el caudillo revolucionario. Y lo estuvieron persiguiendo. Estuvo a punto de ser fusilado. Sí, más, estuvo perseguido y él se atrincheró con su colega, ahora no me acuerdo si era Cruz Verde o Cruz Azul, porque habían varias cruces en esa época de estos servicios de enfermería, ahora creo que era de la Cruz Verde.
no era la Cruz Roja. Y se atrincheran un poco en ese sitio, que quedaron asilados por ese médico que les salva. La Cruz Blanca. Cruz Blanca, es verdad, gracias. Que lo atrinchera y al final puede lograr un salvoconducto por Victoriano Huerta, que es el que después traiciona a Madero. Veamos las combinaciones de los personajes. Sí, es impresionante. Apasionante. Una presencia que me llamó mucho la atención sobre la Revolución Mexicana. Bueno, se peleaba, por supuesto, a pie, se peleaba a caballo, se peleaba en el norte, se peleaba en el sur. La figura del tren y de la importancia del tren, y el tren incluso como un arma. De hecho, Humberto queda involucrado en... Hay un hecho que es famoso, que utilizan la locomotora con explosivos para pegarle a una locomotora que venía con tropas. Con tropas, ¿no? Sí. Y de hecho, Humberto presencia uno de esos hechos. En la famosa batalla de Rellano. Y ahí se genera como una confusión. Gente que dice que lo sorprendía ver a Humberto en la zona donde estaban todas las víctimas y los cuerpos, en vez de ayudando a los heridos. Ese pasaje es apasionante porque él, digamos, es muy interesante. Él relata, digamos, porque a los periodistas no se lo dejaba llegar a esos sitios bélicos, pero ellos hacían lo imposible para poder llegar a esa primicia de alguna forma. Varios periodistas, o algunos, su competencia, se fueron camuflados como polizones en el tren, pero él hizo el camino largo y acompañó a las tropas por el desierto. Ese también es un pasaje hermosísimo que habla sobre la sed sufrida durante más de una semana. Eso, cuando lleguen los que lean el libro, es apasionante, y los invito. Pero él fue disfrazado de la Cruz Roja, iba vestido de médico. Con su brazalete. Con su brazalete y todo. Y claro, cuando se da la situación, la hecatombe que se da, esas grandes muertes y heridos, él de alguna forma sale a ayudar. Quizás de lo ético, desde el punto de vista periodístico, no es lo adecuado, pero de alguna forma, capaz el humanismo lo llevó a ayudar a alguno de esos heridos, y es cuando ahí lo detectan que realmente era Humberto Estrado y lo detienen. Sí, increíble. Y a punto capaz de morir por eso, porque un militar frustrado en ese momento podía fusilarlo. ¿Cómo llegaste al material gráfico y cómo fue el trabajo? El libro tiene ya lo comentábamos recién, algunas algunas imágenes estamos viendo, sobre todo para los que nos están viendo por YouTube. ¿Cómo llegaste a todo ese material gráfico? Muchas tapas del Imparcial, que era el diario donde Humberto escribía. Sí, y no solo eso, sino todas sus crónicas y rescates. Hoy México tiene una hemeroteca digital hermosísima. Algo parecido como son los proyectos Anáfora acá, o Biblioteca Nacional, la Biblioteca del Palacio Legislativo, donde hay digitalizados diarios. Después de encontrar su historia en el Imparcial, fue cuestión de, a veces, haciendo búsquedas, pero a veces página por página hasta encontrar sus registros, que siempre los firmaba por ese HL, Strauss, enviado especial. De ahí un poco el nombre del libro. Bien, y llama la atención para bien lo bien, siendo redundante, que escribía Humberto, ¿no? Hermosísimo. Sí, quiero leer un brevísimo pasaje. Era muy rico en imágenes. Esto es parte de la crónica de esa batalla que comentamos. ¿Rellano era? Sí, Rellano. La batalla de Rellano que comentaba Daniel recién, y que dice así: son fusilados los jefes. Un párrafo bien cortito. Interrogado Cruz acerca de quién era el jefe de las fuerzas con las que se había combatido y cuál era el número de ellas, contestó solo una sonrisa desdeñosa, y a los 5 minutos, llevado a una parte del campo, fue fusilado. Cayó con el rostro hecho pedazos, pues todas las balas se le incrustaron en la cara. Luego su cadáver fue colgado de un poste con el rostro cubierto por un pañuelo que se empapó en la sangre tibia aún. Es literatura de alto vuelo, ¿no? Sí, no, es... Cuando yo me enfrenté con esos textos, y sería un atrevido yo poder escribir sobre lo que él escribía. Mi idea fue rescatar esas crónicas. De ahí un poco también lleva el título, digamos. Yo en el libro lo que voy haciendo es un acompañamiento hacia ese personaje, pasajes de pronto que lo voy introduciendo hasta que escribe él. Obviamente, tras su muerte deja de escribir, pero ahí también rescato otras crónicas que hubieron sobre la época, sobre su muerte, que fue muy
dolorosa en ese ambiente y llegó a todo el mundo, como te mencionaba. Claro, él recién lo citábamos, tuvo ese contacto con Pancho Villa, uno de los personajes más emblemáticos y legendarios de la Revolución Mexicana, y perseguía a Emiliano Zapata. Para poderlo entrevistar. Pancho Villa en el norte, Emiliano Zapata al sur de México, llevando a cabo la revolución en el sur, y él quería entrevistar a Zapata. Sí, ¿no? ¿Cómo era su gran obsesión? ¿Cómo se ha dado ese proceso? No, en realidad Humberto, y es increíble cómo se movían, porque ellos muchas veces hacían a caballo, en tren, o hasta en esas especies de, se llamaban triciclos ferroviarios, que eran eso que uno ve en las películas del oeste, que va a manivela, a tracción humana. En esas cosas hay una imagen que lo muestra, con Leopoldo Sea, que era su colega periodístico, y se movían por todos lados de México, increíblemente, con lo grande que es México. Él va a Oaxaca, viene al sur, más al sur todavía, donde entrevista a un revolucionario en el Patíbulo. Después vuelve a Morelos, que es un poco más al sur de lo que es el Distrito Federal, cerca de, bueno, ahí la capital es Cuernavaca, si no me equivoco, pero él en realidad va a una zona donde se estaba dando la batalla. Y llega a caballo, después de varios días, al campamento zapatista, digamos, que se llama El Jilguero, donde no encuentra a Zapata, pero sí a sus principales lugartenientes y jefes de la revolución, y los logra entrevistar. Y era una obsesión, y él se queda en esa zona que era muy conflictiva, que la vida pendía de un hilo. Bueno, no cuento más en esa parte. Pero... Hay que leerlo, bueno, es dramático. Pero, sí. El final, están las crónicas bien detalladas sobre lo que sucedió. ¿Qué repercusión tuvo en Uruguay en el momento y por qué se lo conoce tan poco hoy? Debe haber sido nuestro primer cronista de guerra en el extranjero, ¿no? Sí, porque acá se cubrían también los periodistas uruguayos cubrían la revolución acá oriental, pero en el extranjero... Debe ser el primero. Yo no conozco, digamos... ¿Y qué repercusión tuvo en el Uruguay en el momento? Mira, en el momento es muy graciosa. No es graciosa, pero digo, es tragicómica, llamémosle. Porque cuando llega el cable, el aviso decía que había muerto un cónsul norteamericano de apellido Strauss. Y en realidad era un cónsul uruguayo, Humberto Strauss. Así que en los principales diarios, y además muere el mismo, casi contemporáneo, 2 días de diferencia creo que es, con Jules Massenet, justo uno de las postales que me dio esta investigación muy curiosa. Y las crónicas sobre la muerte de Jules Massenet ese día cubrían una página, pero de Strauss no había nada. Días más tarde se dieron cuenta y ahí empezaron un poco a escribir. Al punto que quizás la crónica más importante es casi de octubre. Y esto fue en agosto. Pensemos casi 2 meses y ya, digamos, la noticia había perdido valor histórico. Y hoy lo trajiste vos acá. ¿Qué esperás que suceda con el libro? ¿Qué te gustaría que sucediera? No, al principio cuando me ha pasado con otro libro no tengo así como una idea. Digo, me gusta el rescate. Sí me parece que el personaje merece. Yo creo que es un libro que puede servir hasta para el periodista de hoy. Es un ejemplo de hasta cómo escribir, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, de muchos valores. Hoy hablamos desde lo ético, ¿viste? Cómo intervenir en una batalla. Hoy capaz un periodista es imposible que estuviese en ese contexto. Hoy están con un celular. Y bueno, acercar a este personaje, digamos, y ojalá que... como todo, ojalá que el libro se venda, pero capaz el libro rompa fronteras, que mañana sea conocido en México por el solo hecho, porque es un personaje de las 2 naciones de alguna forma, es una historia que une los 2 países. En un año muy particular, porque justo este año Uruguay y México cumplen 125 años de relaciones diplomáticas. Y Humberto estuvo al comienzo. Estuvo casi en ese diseño inicial. También voy a agradecer, si me permitís, a la Embajada de México que me acompañó en un inicio cuando les llegué la historia. Les encantó, ellos me acercaron a la fundación y bueno, la fundación más que agradecido porque la confianza que me dio de escribir este libro. ¿Estás investigando algún otro personaje, preparando algún libro de una microhistoria para también contar una historia más grande como Humberto, que a través de Humberto contamos la Revolución Mexicana? Mira, en realidad yo tengo un libro que dice sobre Elizabeth Sonder, Elisabetta, que es una compositora uruguaya y pianista, que este año cumple 150 años, que fue la primera mujer de las Américas que dirigió una orquesta sinfónica, ese fue mi primer libro.
El tercero que estoy trabajando, pero lentamente, es sobre un pago de tierra adentro, que es San Jorge, en Durazno, que de ahí vienen mis orígenes maternos, y con una amiga, Cecilia Fagián, estamos haciendo una gran investigación sobre esa localidad que fue una colonia británica a mediados del siglo XIX. Este es un poco el libro que estoy trabajando, pero bueno, viene lento. Ahora estoy medio metido con Humberto. Así que sos cada vez más contador de historias que contador público. Sí, digamos. eso sí, cada día me siento más. Daniel, un gusto realmente. El libro está disponible, como decíamos, lo editó Fundación de Cultura Universitaria, es una preciosa edición, es un libro de aventuras, es un libro de periodismo, es un libro de historia. Por supuesto, a Humberto le destacamos la narración, pero bueno, Daniel va hilando los hechos y mete su pluma también para contarlo. Una edición realmente preciosa y un libro apasionante. Así que bueno, gracias por venir a presentarlo acá. Te felicitamos acá desde Informativo de Cierre y bueno, ya estaremos hablando quizás cuando se edite el de San Jorge. Eso. Hablar. Falta un tiempo todavía, pero sí. Bueno. Gracias, Daniel, de nuevo. Bueno, muchas gracias, Guillermo, muchas gracias a la audiencia que estuvo ahí escuchando y bueno, ojalá que el libro guste y yo creo que va a gustar. Y vamos a cerrar con también un corrido de la época de la Revolución, una que homenajea a la tumba de Pancho Villa. Cuántos jilgueros y sensontle veo pasar, pero qué triste cantan esas avecillas. Van a Chihuahua a llorar sobre Parral, donde descansa el general Francisco Villa. Descansa para siempre el general, sin ni un clavel, sin flor ninguna, solo hoja seca que le ofrenda el vendaval. Nadie quiere recordar que Villa duerme bajo el cielo de Chihuahua. Solo las aves que gorjean sobre Parral van a llorar sobre la tumba abandonada. Solo uno fue olvidado, a su sepulcro su oración a murmurar. Amigo fiel, cual fiel dorado, grabó en su tumba estoy presente, general.